De todo ese panorama estaremos hablando en los próximos minutos de esta jugada crítica. En Argentina están los dos invitados que me acompañan para los próximos minutos. Sebastián Schulz es sociólogo, analista internacional, experto en temas de China, y también Gabriel Fernández, analista político, director de La Señal Medios. Sebastián, ¿cómo le va? Un saludo para usted. Hola, un saludo para vos, para Gabriel también y para toda la gente de Telesur. Muy bien. Todas las decisiones sobre el suministro de armas a Ucrania se toman en un foro presidido por Estados Unidos. Asisten unos 50 países. Es la reunión de los ministros de defensa de la OTAN, una reunión que acaba de suceder hace apenas 2 jornadas. En la mayoría de estas reuniones se celebran en una base estadounidense, la Ramstein, en Alemania. Y mi primera pregunta para Sebastián: ¿cómo es que 50 países del mundo, 50 países armados, para usarlo en una expresión simple, hasta los dientes, están decidiendo sobre el futuro de todo el planeta? Sebastián. Bueno, sí, es interesante la pregunta porque nos ayuda a entender el rol que está jugando la OTAN, que hoy es, digámoslo, la principal herramienta bélico-militar instrumental que tienen los sectores de poder globales, el globalismo como proyecto estratégico para tratar de salvaguardar los intereses de este, digamos, orden internacional unipolar, sentado en Estados Unidos, pero más fuertemente en las finanzas globales. Y a partir de ahí es en la mesa de la OTAN donde se planifican y se diseñan todas las operaciones que va a llevar adelante la organización, así como la definición de este nuevo concepto estratégico que ha definido, digamos, que las nuevas amenazas al llamado orden internacional son los autoritarismos, digamos, como un eufemismo del avance del multipolarismo que tiene a Rusia, a China, a Irán, a la India y entre muchos otros actores como los principales impulsores. Es decir, es una mesa en donde más que países están representados los grandes intereses del capital financiero, están representados los defensores del orden internacional unipolar y está cada vez más que claro, el conflicto militar en Ucrania lo dejó más que en evidencia, que hoy la OTAN es este principal brazo ejecutor y hoy es el principal enemigo a doblegar por todos los que plantean un orden internacional distinto. La OTAN ha creado una célula para evitar sabotajes como el que sufrió el Nord Stream, pero no lo hace ni días ni semanas, no lo hace meses después de que suceda este sabotaje en el Nord Stream. Lo hace después de que un artículo periodístico diera a conocer que el presidente Biden había estado directamente involucrado en este sabotaje y había sido desde Washington, desde donde se había dado la orden de desaparecer el Nord Stream. Hablemos sobre este papel de la OTAN de defender lo que es conveniente e ignorar hasta el punto en que ya no demás lo que no quiere que se conozca. Bueno, es que como veníamos hablando, estamos en un momento del orden internacional digamos, de crisis estructural y de una transición hegemónica acelerada, de un cambio de los centros de gravedad del poder mundial que hacen que la batalla, digamos, adquiera tintes cada vez más crudos y a su vez cada vez más visibles, digamos. Esto que vos mencionabas, Janet, del atentado al Nord Stream, que todos lo sabíamos que había sido un atentado, faltaba la confirmación oficial, que finalmente llegó, digamos, del involucramiento de los sectores del Partido Demócrata, de la OTAN, en el atentado contra el Nord Stream 2, era más que claro, porque el Nord Stream 2 significaba o era una manifestación de la alianza que se estaba tejiendo entre Alemania, en tanto polo de poder industrial, polo de poder productivo en Europa, y el eje multipolar centrado en Rusia, una alianza que de concretarse hubiese sido la estocada final del unipolarismo y la estocada final del globalismo. Por eso, para la OTAN era tan necesario llevar hasta las últimas consecuencias la guerra en Ucrania, pero sobre todo romper la alianza geopolítica entre Alemania y Rusia y China, y en ese marco sabotear el Nord Stream 2, incluso para, digamos, disciplinar a los grandes industriales alemanes y disciplinar al gobierno alemán, es decir, dejarlos sin margen de maniobra o con el menor margen de maniobra posible, para incluso, en el caso de que sea necesario, reordenar la economía productiva de Europa, llevando la industria alemana hacia
otros polos al interior de Europa, como puede ser Polonia, a través de otros gasoductos que pasen por el Báltico, por ejemplo. Es decir, bueno, la OTAN, digamos, está más que claro en este nuevo concepto de seguridad y en estas guerras de cuarta y quinta generación, que no solo está en condiciones y ha decidido recurrir a este tipo de sabotajes. Recordemos también el caso de los atentados cuando se estaban negociando la paz en Crimea, digamos, en las costas de Crimea, como así también lo lleva adelante en la propia China a partir del financiamiento de grupos extremistas, de grupos separatistas en la zona de Xinjiang, digamos, las visitas a Taiwán. Es decir, bueno, está cada vez más que claro que la OTAN va a impulsar y a llevar adelante todo este tipo de estrategias de nueva generación, guerras de nueva generación sumadas a la guerra convencional, como también mencionábamos antes, aunque también está cada vez más en duda su efectividad. Es decir, bueno, la capacidad realmente de la OTAN de estos, digamos, diciéndolo en criollo, manotazos de ahogado o estrategias fuertes, digamos, y realmente arriesgadas de frenar el avance del multipolarismo. Finlandia y Suecia, entrando a la OTAN, completarían por el norte del continente lo que Rusia ha llamado como un cerco para nuestra seguridad. En medio de todo eso, Stoltenberg está pidiéndole a Turquía, está haciendo labor diplomática de negociación con varios países para ratificar la entrada de estos dos países. Y le pregunto entonces a Sebastián, ¿cuán fuerte se volvería la OTAN y cuánto se aseguraría en cuanto a su posición geoestratégica con esa unión de ambos países? Y además de eso, ¿cuál sería en ese caso la respuesta de Rusia? Bueno, digamos que la OTAN está avanzando en esta propuesta que vos decís en un marco estructural de declive, digamos, de Occidente y de incapacidad de imponer orden, de incapacidad de establecer hegemonía frente a otras propuestas multipolares que empiezan a ganar cada vez mayor peso relativo. La OTAN está buscando ampliar todavía más su alcance, encontrándose incluso con resistencias al interior de la organización, y creo que el caso de Turquía ha sido un ejemplo, pero también el caso de algunos países europeos de, digamos, mermar el presupuesto que dedican a la organización, que fue algo señalado, por ejemplo, en su momento por Trump. Asimismo, creo que Gabriel también lo mencionaba al principio, en la última cumbre de Madrid de junio de 2022, fue una cumbre muy importante y paradigmática, en tanto quedó digamos, claro algo que ya se venía diciendo por la OTAN y por Stoltenberg, de que hoy el centro de gravedad de la geopolítica global va a pasar por el Indo-Pacífico, como le llama el globalismo y le llama la OTAN. En ese marco, la decisión de aceitar todavía más las relaciones con los que consideran socios occidentales en esa región, como es el caso de Japón, de Corea del Sur, de Australia y de Nueva Zelanda. Ahora bien, esta intención de la OTAN de fortalecerse aún más, de robustecerse, de ganar músculo, por decirlo de alguna manera, se está encontrando con un orden multipolar que está rebalsando por distintos lados, no solo y claramente por la región del Asia-Pacífico, en donde esta iniciativa de la OTAN también viene de la mano del fortalecimiento del multipolarismo, por ejemplo, luego de la firma del RCEP o de la iniciativa de la Franja y la Ruta, sino también en América Latina y el Caribe con el resurgimiento de la CELAC, lo mismo con África, que está empezando, bueno, ya hace tiempo a romper relaciones económicas y políticas con Europa y acercándose aún más a China y a Rusia. Y en ese marco, obviamente, lo mencionaba Gabriel, bueno, las respuestas que está teniendo tanto China como Rusia y otros actores de fortalecer las propias instituciones y herramientas que va creando, como la propia iniciativa de la Franja y la Ruta, como el propio RCEP, pero fundamentalmente la Organización para la Cooperación de Shanghái, una organización que está sumando cada vez más cantidad de estados, cada vez más cantidad de bloques regionales, de países que buscan en la organización tener un paraguas, tener una herramienta que le permita defenderse y resistir frente a los avances de la OTAN, y que incluso está ganando cada vez más fuerza a nivel internacional. Con
Nuestro invitado, seguimos conversando desde Argentina. Sebastián Schulz está con nosotros y en los próximos minutos vamos a escuchar su criterio sobre un tema importante. Sebastián, la OTAN respeta el acta fundacional OTAN-Rusia del año 1997. ¿Cómo se comporta esa relación a partir de lo que escuchábamos, decían nuestros usuarios a través de Twitter hace minutos? Bueno, digamos que ese acuerdo que vos mencionás fue firmado en otra coyuntura, en otras circunstancias, obviamente mucho más beneficiosas para el mantenimiento de la hegemonía unipolar por parte de los Estados Unidos. Hoy, en una etapa de crisis sistémica, en una etapa de avance del multipolarismo y sobre todo en donde nuevos estados empiezan a tener mayor capacidad, mayor capacidad de poder y por ende mayor autonomía en el plano de la política internacional, la OTAN empieza a correr todavía más y poco a poco esos acuerdos impuestos hasta el día de hoy, en donde ya no hay posibilidad de grandes acuerdos estructurales, sino de ir gestionando la crisis, tratando de evitar una escalada nuclear y un conflicto militar que sea destructivo para el ambiente y para el planeta en su conjunto. La OTAN está todo el tiempo llevando el conflicto a nuevas regiones, como es el caso de Ucrania, como puede ser el caso hipotético de Taiwán, y buscando nuevos socios, como vos decías recién, tanto en el Asia-Pacífico como también en Sudamérica, tratando de forzar todavía más sus tentáculos en Europa para sostener este sistema internacional en declive y frenar el avance del multipolarismo. Ante eso también hay otro aspecto importante que analizar. Hablando de multipolarismo, tendríamos que situar el caso China. Ante lo que la OTAN ha expresado sobre esos supuestos globos espías que aparecieron hace poco en América del Norte, la diplomacia china ha sido categórica, Sebastián. Les ha dicho, dejen por favor de inventarse amigos imaginarios. Wang Wenbin decía que las especulaciones son nefastas a propósito de los planteamientos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre estos objetos aéreos derribados en Estados Unidos y Canadá. En esta jornada, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no le ha quedado más que decir ante la prensa que en efecto no habían encontrado ninguna prueba de que estos artefactos aéreos tuvieran algún fin militar o de espía, como se había anunciado al principio, sino que más bien parecían de uso comercial, vinculados más bien a la investigación atmosférica, algo que China se había encargado de aclarar desde el primer momento. Entonces, Sebastián, OTAN, China como otro escenario de conflicto. Bueno, es que como vos mencionabas, el incidente del globo fue algo que puso sobre la mesa esta tensión que existe entre Estados Unidos y la OTAN y China, porque en algún punto estaba claro y todos sabíamos que era imposible que China ejerza una maniobra de espionaje en los Estados Unidos a través de un globo del tamaño de dos colectivos que era que era visto, o sea, que se podía ver a simple vista desde tierra, digamos. Era algo completamente ilógico con la tecnología de inteligencia que existe hoy. Estados Unidos, así y todo, forzó el discurso antichino, intentando generar una narrativa occidental antichina, intentando también tener una aceptación en Europa por parte de esta narrativa antichina, llegando incluso a inventar, porque así fue dicho por la propia China, inventar una supuesta visita de Estado de Antony Blinken a China, que después, inmediatamente a partir de lo del globo, la suspendió, digamos. Cuando a la portavoz de la Cancillería china le preguntaron por la visita, el propio gobierno chino se encargó de decir que ellos no tenían en la agenda ninguna visita de Blinken. Entonces, hasta incluso, y esto en el plano de las hipótesis, no hay que descartar que haya sido los propios Estados Unidos los que hayan tomado la decisión de desviar este globo de observación meteorológica para generar esta situación contra China, digamos. Vamos a ver cada vez más este tipo de acciones y este tipo de conflictos entre ambos países. Conflictos que están en el escenario internacional y moviendo la geopolítica del planeta en este momento. Sebastián Schulz, gracias por acompañarnos desde Argentina. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego.